Muy bien, les doy la bienvenida a lo que es la exposición del proyecto del frecuencímetro B3, que es un proyecto que ha nacido a una necesidad de que normalmente en los laboratorios de instrumentos siempre se proponía circuitos que no funcionaban muy bien o que eran muy innecesariamente complejos, y este circuito ha sido una adaptación de un proyecto que he encontrado y lo he adaptado para que podamos manejarlo y visualizarlo tranquilamente. Incluso se puede, como ya les mostré, se puede simular todo esto. Obviamente el procesamiento de lo que es una simulación no es lo mismo de lo que es en la vida real si nosotros lo armáramos. Esta es la versión 3, yo la he modificado, le he puesto mi nombre para que sea un poco de personal de mío, y podemos ver que está a 500 Hz acá. Ahora, la gran pregunta es ¿cómo funciona pues este frecuencímetro? Nosotros podemos armarlo directamente y no tenemos ningún problema en armar, pero ¿cómo funciona? Esa es la gran pregunta. Yo puedo decirles hagan, esto funciona y ya, pero ¿cómo funciona? Es obvio que, por ejemplo, si nosotros tenemos acá un sistema, un microcontrolador, que es un sistema programable, tenemos una pantalla, tiene que haber un procesamiento análogo, tiene que haber algo que está haciendo que la señal pase por un sistema y entre al microcontrolador, ¿verdad? Entonces vamos a explicar etapa por etapa de lo que está pasando. Acá tenemos el esquemático es este, y el corazón del proyecto es el microcontrolador. En este caso es el PIC16F628A. Si quieren saber, este PIC cuesta como 20 bolivianos, 25 bolivianos, 30 bolivianos. No dejen que les engañen. Y algo, por ejemplo, si ya que se han creado nuevos microcontroladores de otros fabricantes, piensen como Sony, Samsung, siempre hay competencia, entonces así también pasa en los microcontroladores. Cuando este PIC ya se deje de fabricar porque van a nacer otros, este va a ser más caro. ¿Pero por qué va a ser más caro? Porque lo dejan de fabricar, por lo tanto hay menos cantidad de este. No importa, la verdad, esto ya tiene que ver un poco con lo que es administración. Pero hay PICs que son mucho menores que este, o sea, menos capacidad, y que cuestan más que este. Como tenemos acá el microcontrolador, la señal de entrada donde está entrando, por ejemplo, miren que es el pin R4. Este pin básicamente lo que hace es leer la señal que entra de acá, pero ven que no está entrando directamente. Está pasando por un capacitor, una resistencia, dos diodos que vienen acá, y recién pasa a lo que es el microcontrolador. ¿Y por qué? Si nosotros podemos entender, este pin se debería encargar de medir el tiempo, y sí es lo que hace, pero no tan directamente como ustedes piensan. Mide tiempo, pero no es... hay que hacer un programita y configuraciones para que podamos medir una cierta relación de tiempo. Otra cosa de los microcontroladores es que son sistemas digitales normalmente, y como son sistemas digitales, hay que entender que estos, si yo le meto una senoidal, no lo va a admitir. Si metemos una senoidal, no lo va a admitir. Entonces, ¿que no solo funciona para cuadradas? No. La cuestión es que hay que hacer un sistema que convierta en señales análogas a una especie de señales digitales solo para medir el tiempo. Por lo tanto, una señal digital, por ejemplo, es que tiene un estado alto y un estado bajo. O sea, significa hay voltaje, no hay voltaje, hay voltaje, no hay voltaje. Pero si nosotros entramos, por ejemplo, ¿qué es estado alto? Estado alto significaría el 1 lógico. Estado bajo sería el low. Pero ¿qué significaría en términos de voltaje? Por ejemplo, si al microcontrolador le ingresa un voltaje de 4 voltios, él lo va a tomar como 5 o como un estado alto. Si le entra, por ejemplo, de 2.5 para abajo, entre 0, lo va a tomar como bajo. Básicamente siempre trabajan así los sistemas digitales. Entonces, ¿qué pasa si le entra, por ejemplo, un ruido así? Entonces, toda la mitad, por ejemplo, lo va a tomar como alto, toda la mitad de abajo lo va a tomar como un estado bajo. Entonces, al microcontrolador no le importa básicamente esto. Pero gracias a esto es que si nosotros tenemos una señal ruidosa, una comunicación de unos y ceros digital, él lo va a interpretar de la mejor manera. Y es por eso que se llama que los sistemas digitales son confiables. Y ahorita mismo la computadora que estoy yo, su celular, todo trabaja con sistemas digitales. Ahora, entremos un poquito más de la parte. Aquí tenemos la señal senoidal o triangular, no importa. Tenemos esa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entra acá. Lo primero que se encuentra es un capacitor. ¿Por qué este capacitor? Este capacitor se llama un capacitor o un condensador de acoplamiento, le podemos decir. Vean esto, si tenemos por ejemplo la senoidal, y esta senoidal por ejemplo puede ser que venga continuada con un voltaje DC, o sea que está montada, los condensadores dejan pasar la corriente, el voltaje alterno, y impiden que la señal continua sea bloqueada. O sea, básicamente estamos quitando, en el caso, nos estamos asegurando
de que la señal no venga montada, porque si viene montada, ¿qué va a pasar? Al microcontrolador no le va a importar si es alto, si es bajo y todo eso, ¿verdad? Como va a estar alto, siempre lo va a tomar como si fuera todo uno, nunca va a bajar, nunca vamos a decir aquí es uno, aquí es bajo, nunca voy a poder medir el tiempo. Entonces con eso nos quedamos, ¿verdad? Ahora, después, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una parte de resistencia y dos diodos. ¿Para qué es eso? Eso se llama recortadores de ondas. Y acá se los he dejado un link. Recortadores de onda. Ustedes deben saber que los diodos, depende de la configuración que lo colocamos, por ejemplo, podemos recortar. Si nosotros colocamos un diodo en serie, vamos a tener que los voltajes positivos van a pasar y los voltajes negativos no van a pasar, ¿verdad? Esto es por la estación del diodo que vamos a pasar. Esto es tema de electrónica 1. Y acá tenemos, por ejemplo, recortador de diodos en paralelo. Si nosotros colocamos en paralelo y colocamos una fuentecita acá, tenemos diferentes resultados. Y miren que esta configuración que tenemos acá es algo a lo que podemos querer. ¿Por qué? Porque no tenemos el voltaje negativo y estamos un poquito más arriba, ¿verdad? Entonces puede ser que pueda funcionar. Haciendo esto poco a poco, hace que, ¿qué queremos que entre al microcontrolador? ¿Qué queremos que entre al microcontrolador? Si el microcontrolador solo pulsos positivos, porque no lee negativos, ¿qué significa? Que necesitamos que solo entren los positivos. Pero, ¿qué pasa si entra más de 5 voltios? Porque hemos hablado del sistema digital. ¿Qué pasa si entra más de 5 voltios? Si entra más de 5 voltios, se daña. En este caso, porque estamos limitando a 5 voltios. Cada microcontrolador tiene un voltaje de alimentación, un rango de alimentación, que vamos a hablar más rato. Se va a dañar. ¿Ustedes saben por qué normalmente cuando hay truenos hay que apagar los equipos? Porque entra ruido a la fuente. Al sistema le entra ruido, por lo tanto generalmente hay sobrevoltajes y los sobrevoltajes ocasionan que se aumente demasiado el voltaje en las fuentes y normalmente se queman los circuitos. Básicamente así son. Por eso hay que tomar mucho en cuenta que los rayos y los truenos hay que apagar. Y lo digo por experiencia porque me ha pasado que unos equipos se han dañado y ya no funcionan. Ahora hay que revisarlos, pues obviamente. Ahora, hablemos. Por ejemplo, nosotros ¿cómo medimos frecuencia de una señal senoidal? Simplemente mido de acá a acá, ¿verdad? Ya tengo el tiempo, saco la inversa y ya tengo directamente lo que es la frecuencia. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta en la entrada, nosotros podemos ver en este sistema que la salida es esta. Y se parece a un sistema cuadrado, ¿verdad? Pero si nosotros vemos en lo que les he dibujado acá, la señal era de 10 voltios pico pico. 10 voltios, 10 voltios. Pero no podemos admitir esto y no podemos admitir voltajes más de 5 voltios porque si no lo vamos a dañar. Entonces, ¿qué hacemos? Hay configuraciones, se puede hacer con una fuente de una diodo Zener, varias maneras. Pero la manera más barata que he encontrado es hacer esta configuración, que sería que tenemos una resistencia limitadora de la corriente, obviamente porque sí se necesita, y para que polarice. Y por lo tanto, la señal que va a entrar, que es la amarilla, vamos a tener que, si pasamos los 5 voltios, 5.7, porque necesitamos, para que conduzca un diodo, tiene que ser 0.7 más. Si tenemos 5.7, empieza a conducir y ya no viene al microcontrolador, sino se va a la fuente directamente. Si tenemos, por ejemplo, 0 voltios o menos, tendría que irse, pero vean que el tope es menos 0.7. ¿Y este menos 0.7 daña lo que es el microcontrolador? La verdad no. Generalmente cuando son voltajes de 1 voltio, normalmente incluso se recomienda hacer testeos con esto. Cuando hagan reparaciones de equipos con 1 voltio, por ejemplo, pueden hacerlo porque no van a dañar nada. Tampoco va a encender, pero van a poder hacer algunos testeos importantes. O sea que menos 1 voltio no va a afectar nada. Es un sistema muy barato y no se necesita hacer mucho lío. Por lo tanto, aquí estamos convirtiendo en una especie de cuadrada, ¿verdad? Obviamente con triangular también va a pasar algo similar, porque cuando supere el voltaje que hemos dicho que es el alto, se va a tomar directamente al microcontrolador que alto, y bajo lo va a tomar como bajo. Acá, por ejemplo, tenemos dos condensadores. Vamos a lo que es la parte de esta. Dos condensadores acá. Estos condensadores, ¿por qué están ahí? Estos condensadores se llaman eliminadores de ruido, o son para reducir el ruido de una fuente que sería la de 5 voltios o la batería o lo que quieran. En todo proyecto generalmente siempre se coloca lo que es unos dos condensadores en paralelo. ¿Para qué? Para reducir el ruido. Depende realmente. En este caso, por ejemplo, ¿son necesarios? Pues si van a usar batería, no, porque la batería generalmente siempre es estable. Si van a necesitar, por ejemplo, una fuente que es ruidosa, ustedes saben que el voltaje de ripple, de ruido, esto ya viene con electrónica audio, se puede reducir gracias a esto. Pero obviamente no hay que aumentarlo demasiado. Si ustedes aumentan demasiado el valor del capacitor, tienen menos ruido, pero tienen más consumo.
Eso es una cosa, una consecuencia que se tiene. Y por ejemplo, aquí tenemos un grabador de PICs, y aquí tenemos, por ejemplo, para reducir el voltaje, para reducir el ruido que se tiene del USB, por si acaso, a veces siempre se tiene ruido en las computadoras, entonces se reduce con esto. Y también aquí tenemos, por ejemplo, un capacitor que va reduciendo el voltaje USB. Internamente este sistema, como se comunica por USB, necesita estabilizar esa comunicación, entonces por eso tiene este. Y por ejemplo, acá tenemos un transmisor y también tenemos, por ejemplo, 9 voltios, aquí un condensador pequeñito de 22 nanos. Está en paralelo. Ya hemos dicho que, por ejemplo, el PIC 628 es realmente el corazón de nuestro proyecto, y hay que entender que este trabaja gracias a estos a este cristal de cuarzo. Ustedes conocen esos robotcitos que se manejan con llave, se dan unas vueltas y van empezando a trabajar. Tic, 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 ¿verdad? Entonces con ese tic, 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 tic es como trabaja también el microcontrolador, porque este le va a dar la señal de clock, como a los sistemas digitales, ¿verdad? Y este va a trabajar a la velocidad que le diga. Mientras más velocidad, este va a ser más veloz. Pero no es decir, oh, entonces le pongo el más veloz del mundo. Porque cada microcontrolador tiene sus características que va a decir, hasta aquí nomás puedo soportar, no puedo más. Bien, hablamos del sistema de la pantalla de cristal líquido, que sería esto. ¿Qué es esto? Es la parte en la cual nosotros le mostramos lo que hemos procesado en el microcontrolador, ya que aquí tenemos la configuración y todo eso, hacemos el programa. Tenemos el tiempo, entonces tenemos la frecuencia, entonces decimos, vamos a mostrar por el LCD. Mostramos por el LCD que este es 16x2. ¿Por qué se llama 16x2? Porque tenemos dos filas y 16 columnas, 16x2. Entonces con esa lógica hay LCDs de 24x4. Mira, acá tenemos este, que este es otro LCD, que si no me equivoco aquí dice que es 20x4. 4 filas y 20 columnas, que se pueden apreciar. Me gustaría entrarles más a profundidad de cómo se maneja un LCD, porque es muy interesante, porque es un sistema que tienes que activar y desactivar ciertas llaves, por ejemplo, hay que enviarle un cierto patrón para que empiece a mostrar, por ejemplo, aquí la F, aquí la I, aquí la L, acá la A. Pero es todo un show para hacer eso. Pero como normalmente las personas manejan Arduino, esto se facilita demasiado. Por ejemplo, si ustedes quieren conectar esta pantalla en el proyecto, no van a tener ningún problema, porque manejan casi la misma lógica. La única diferencia de esta y esta es la capacidad. Tienen los mismos pines, tienen todo eso, mismo tamaño, solo de los pines hablo. Y la pantalla básicamente es la capacidad que puede mostrar. No van a tener ningún problema. La etapa de regulación. Ustedes saben que te he dicho que tenemos que el microcontrolador trabaja con 5 voltios. Con 5 voltios estamos trabajando. ¿Podemos alimentar más? Esa es una gran pregunta. ¿Dónde se puede alimentar más? En la hoja técnica. La hoja técnica me va diciendo todo eso. Y nosotros, si buscamos la hoja técnica, vamos a ver que acá tenemos que dice que el PIC 18F628A, que está acá, o el 627 o el 648A, admite de 3 voltios a 5.5 voltios. En la versión L podemos tener 2 voltios. O sea, podemos alimentar incluso con una batería, esas de slug. Esos pequeñitos podemos alimentar. Pero depende. Todo es cálculo. O sea, si puedo alimentar de 3 a 5, no puedo alimentar con una batería de 9. Si tengo 12, tampoco puedo alimentar. Y el objetivo de este proyecto también es que sea útil y sea portable. Entonces, normalmente siempre se maneja con una batería de 9 voltios. Si se maneja con una batería de 9 voltios, ¿qué hago? Necesito 5. Tengo que hacer un circuito que me convierta, que es este, de 9 voltios o un poquito más al sistema de 5 voltios. ¿Y cómo hago esto? Esto es un regulador lineal basado en un Zener con un transistor. Ustedes saben, o bueno, los que han llevado el electrónico 1, es muy importante, vean que todas las materias se aplica, se puede incluso colocar con ecuaciones, todo eso, que eso es lo que se corresponde realmente. Acá tenemos, por ejemplo, 9, 5, listo. ¿Cómo funciona? Básicamente acá entra la corriente y el transistor tiene que ser polarizado, tiene que tener una cierta referencia, pero si ustedes quieren saber cómo es básicamente, acá entra, polariza 5 voltios, le damos a la base, el transistor solo va a dejar pasar 5 voltios acá. Así, básico, ya, ahí no haces. Esto es un regulador muy básico, que sí puede entrar en controversia, que hay muchos cálculos, pero sí hay muchos cálculos. Ahora, depende de la potencia del Zener, por ejemplo, hay que calcular también esta resistencia. Eso es una cosa que se me ha pasado, pero normalmente siempre funciona así. Pueden buscar en internet y encontrar cómo se calcula la resistencia de un diodo Zener. Okay.
Aunque básicamente como el transistor va a hacer todo el trabajo, no van a tener ningún problema. Ya, después de haberles hablado de todo esto, nosotros podemos entender qué hace cada parte. Ah, se me olvidó, aquí hay un potenciómetro, pero ¿para qué es este potenciómetro? Ya que el LCD tiene unas letras, estas letras, ¿qué pasa si yo quiero como un televisor? Quiero ajustar el contraste de las letras, quiero que sea un poquito menos. Se puede hacer, porque ese pin es especialmente para que trabaje así. ¿Saben cómo trabaja? Pues el pin 3, que es este BEE, hay que darle un voltaje que va desde 0 hasta 5 voltios, que es su alimentación, y depende del voltaje, este va a empezar a hacer un contraste mayor o menor. Eso es todo. Entonces tenemos la señal, entra el acoplamiento si tiene un voltaje DC continuo sumado, se le quita. Recortamos los picos positivo y negativo para que podamos ver. Entra el microcontrolador directamente lo que pasa es que lo va procesando, procesa, ya tenemos el tiempo, ya tenemos el periodo, sacamos la inversa, ya tenemos la frecuencia, la visualizamos acá y ya está. Pero gracias a qué, ya que tenemos un sistema de alimentación continuo, que es este, que va alimentando no solo al microcontrolador, también va alimentando lo que es el sistema de recortador de los picos de onda que tenemos acá, y lo vamos mostrando gracias al LCD. Bueno, eso era todo lo que quería decir, pero Gustavo, ¿no puedes mejorarlo un poquito más? Claro, se puede mejorar, y eso es la opción de lo que es lo bonito de ser de electrónico, es como ser artista, hay que aumentarle más cosas. Entonces, a una extra, digamos que, por ejemplo, tenemos cristales de cuarzo, que ya se ha hablado, que es como la señal desde el reloj que se tiene aquí en el microcontrolador. ¿Qué pasa si queremos hacer un sistema para que podamos medir cristales de cuarzo? Porque estos cristales también se envejecen y también decimos, este se ha dañado, este no se ha dañado. Hay una placa, yo quiero dejarlo. Quedan 10 minutos más. Entonces, este circuito lo que hace es generar una señal cuadrada proporcional al cristal que le copiamos. Entonces, si hacemos este circuito más y lo aumentamos acá, ya tenemos también un sistema para probar cristales de cuarzo. Metemos, dice 4 MHz, dice 3, está mal, ya está. Y básicamente es eso todo. Bueno chicos, queda 10 minutos y quiero que me hagan sus preguntas. Algo importante es que entre estas dos borneras se conecta a lo que es la batería, y entre estas dos pines se conecta a lo que es la señal. Una de las cosas también importantes que tienen que tomar en cuenta es que no se puede medir cualquier frecuencia, cualquier amplitud de voltaje, no puede meter 220, porque la que se encarga de limitar esto es la resistencia limitadora. También habría un cálculo para aumentar el rango, pero básicamente tendría que medir tranquilamente cualquier transformador que ustedes tengan, y si quieren aumentarlo, por ejemplo, a un cap, no habría ningún problema, pero tienen que tener en cuenta de que va a variar un poco el circuito. Entonces, normalmente aquí trabaja normal, no van a tener ningún problema. Háganme sus preguntas por favor chicos, saben que la reunión está grabada y vamos a empezar a responder. Una consulta, ¿se puede cambiar el PIC? Porque yo quisiera utilizar un PIC 18F4550. Sí se podría cambiar, el problema es que este PIC 18F es de gama alta, es como decir que es un celular moderno. Y este chip que yo tengo es un celular viejo. El programa está hecho para este, por ejemplo. Para este. Desperdiciarías la capacidad que tiene un 18F4550. Aunque sí lo podrías hacer. Que se basa en medir el tiempo. Básicamente. Si quieres puedes usar el mismo sistema que tengo acá. Lo único que tendrías que hacer es crearte tu propio programa. Que es lo importante. Bueno, siguiente por favor. ¿Qué programa usas para grabar el PIC? Para grabar justamente uso el PICit. Lo que es el grabador de microchip, que lo puedes encontrar en internet, no tienes ningún problema. Claro, se podría analizar, quería buscar justamente eso, solo que no me acuerdo dónde lo dejé. Sí podía analizar, pero es que está en Assembler, eso es otra cuestión. Quería decirles que el código está en Assembler y que el Assembler es complicado de manejar, porque es pasito por pasito hay que indicarle. No es tan fácil como es Arduino y manejarle y ya. ¿Dónde podemos descargar el PIC de este proyecto? Descargar el PIC, básicamente el proyecto ya está subido a lo que es la página de Electrotech, proyectoelectrotech.blogspot, y ahí lo encuentran todo. ¿Nos enseñas a programar y grabar el PIC? Pues necesita tener un programador, ese es el problema que yo le encuentro a lo que me estás pidiendo.
No es muy difícil, simplemente se conecta lo que es el equipo, el grabador, y se va configurando pin por pin, eso es ningún problema. El Picky Test es muy bueno, pero necesitas tener ciertos, ¿cómo se dice? Plugins en ciertos programas extras para que funcione. Normalmente yo lo he manejado y tenía ese problema. Por ejemplo, si ven acá, tengo 1000 proyectos que he hecho. O sea, los documento, me he dado de cuenta miren desde cuándo he empezado. He empezado desde abril, no sé si me equivoco. Y he hecho todo esto. O sea, he documentado, he estado subiendo. Por ejemplo, todas estas imágenes, el hexadecimal que está acá, ese es el proyecto. Aquí está. Esto es lo que se sube a lo que es el microcontrolador. Él no entiende lo que son palabras. Él entiende instrucciones y son convertidas aquí. Sí, puedes usar cualquier transistor. No tengas problema. Yo uso el más común, que es el BC548 o es el 2N3904, si no me equivoco. Por si acaso si quieren buscar, el proyecto original era NeoTeo, que tenía ciertas configuraciones y pues no me gustaban. Tenía un medidor de frecuencia también de cristal, que también lo he eliminado. Tenía para apagar y prender un botón, que también no era necesario, la verdad no le veía necesario. Es por eso. Tenemos 3 minutos más, muchachos, cuidado, se les pasa el tiempo. Aquí está, quería mostrarles el código. Miren, esto es el código. A ver, vamos a ver cuántas líneas son. Mira, para el LCD, para mostrar mi nombre, todo esto tengo que hacer. Tengo que hacer una cantidad ilimitada de lo que son las subprogramas, subrutinas. A ver, son, digamos, 1014 líneas de código. Pero ¿por qué he hecho así? No lo he hecho en un lenguaje más de alto nivel como lenguaje C y todo eso. Miren cómo era mi placa antes. Lo he hecho porque trabajar en Assembler me ocasiona de que trabaje un poco más rápido. Si quiero medir frecuencias, lo mejor es siempre Assembler, porque quiero agarrar tiempo. O sea, es un procesamiento que se tiene que ser rápido. Si hubiera hecho en lenguaje C, por ejemplo, tal vez hasta 8 MHz tal vez hubiera podido leer. Pero este proyecto lee desde lo que son 10 Hz, 8 Hz he probado, he probado eficientemente hasta 8 meses, que no tengo otro generador más grande. No se recomienda. Es que como el cristal, este cristal es mecánico, o sea, empieza a oscilar mecánicamente, se abre, se cierra. Es tan exacto que me va a dar un clock muy estable. Mientras que si utilizo el oscilador interno, voy a tener problemas. Ese es uno de los problemas. Aclaro esto, no todos los microcontroladores tienen lo que se llama oscilador interno. También cada PIC varía mucho. Por eso tenemos muchos tipos de configuraciones. Miren que acá tengo lo que es el datasheet y hay que empezar a leer la hoja técnica, que normalmente nunca les van a enseñar esto porque es demasiado. Alguien que les enseñe que 180 hojas de escribir todito, esto es básico. Y a tantas curvas hay que interpretar todo esto. Entonces no te recomiendo utilizar el cristal interno, aunque sí se podría, pero vas a tener cierto error, ya que es una medida que es lo más preciso. Bueno, espero haberles iluminado en todo esto del proyecto. Voy a subir después la reunión grabada. Pueden verlo cuando ustedes quieran. Si ustedes quieren analizarlo poco a poco, también tienen todo el derecho de hacerlo. Antes que se vayan, ¿algún tema para la siguiente actividad? En la página normalmente subo hasta que nos vote, a ver qué pasa. Nos voten. Normalmente yo subo. Últimamente he estado subiendo contenido de la carrera, por ejemplo. He estado subiendo contenido de la carrera, o sea, prácticas, exámenes, de todo estoy subiendo. Y lo único que he hecho es esto. Grabación del PIC. Josué, si quieres escribirme, podemos coordinar y hacerlo con tu grabador de PIC y también con el mío, que es casero. Podríamos coordinar y hacerlo eso, si tú quieres. Me van proponiendo, ya saben que tenemos acá el grupo de chips, que normalmente es acá, se unen acá y van directamente vamos a hablar del tema. Bien, yo me despido, mientras me estén escribiendo y voy a estar leyendo.